Vamos a dar la bienvenida a esta actividad, esta charla conversatorio que se titula El pasado prehispánico de Salar de Atacama, entorno natural, modo de vida y consumo de sustancias alucinógenas. Esta actividad está financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La charla va a estar a cargo de Elena Horta Tricayotis. Ella es arqueóloga, historiadora del arte de la Universidad de Eötvös-Loránd de Budapest, en Hungría. Es doctora en historia con mención en etnohistoria de la Universidad de Chile. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Muy bien. También está con nosotros Paula Cantillano. Ella nos va a apoyar en la interpretación en lengua de señas. ¿Cómo estás, Paula? Elena, todo suyo el micrófono. Puede comenzar. Sí, bueno, Buenas tardes a los ¿no? participantes. Bienvenidos. Me estaba olvidando de ellos. Esperamos que disfruten de esta charla. Bueno, el tema es bien amplio. Eh, yo voy a tratar de en media hora condensar algunas ideas básicas que nos van a dar conocimientos básicos, valga la redundancia, acerca de este tema tan extenso, ¿no? Eh, Porque el Salar de Atacama involucra el Salar de Atacama propiamente tal, pero en realidad en términos culturales el área atacameña es un poquito más amplia. Esto que ustedes ven acá es una fotografía aérea de las diferentes comunidades o ayllus o oasis que existen en San Pedro de Atacama, que son todos esos manchones verdes, unos más lejanos, otros más cercanos, ¿no? Eh, que tienen verdor y por lo tanto eso indica algún manejo de agua de ríos, básicamente, en dos ríos, el Vilama y el San Pedro, que propiciaron desde varios milenios antes de Cristo el asentamiento en este paisaje que resulta ser, ¿no? Como todos sabemos, ya es un lugar común decir que es el punto, es el lugar más desértico del planeta, el, el desierto de Atacama. Entonces, en este entorno tan inhóspito, tan seco, sí se dio la posibilidad de establecer asentamientos humanos y desarrollar culturas importantes gracias a los ríos, ¿no? Básicamente San Pedro y Vilama, que son los dos cursos hídricos que rodean San Pedro de Atacama, y el río Loa en toda su cuenca, que está un poquito más al norte, y vamos a ver esta ubicación geográfica en un mapa un poquito más adelante. Con recurso hídrico, entonces fue posible convertir pequeños retazos, pequeños pedazos del desierto en oasis fértiles, oasis donde crecían naturalmente los bosques de algarrobo y chañar. El chañar es nativísimo de la zona, no se da más al norte y menos aún más al sur. El algarrobo es más nortino y la tierra de cultivo con la que podían trabajar, allí se implantaron cultivos ya tempranamente, un poco antes de nuestra era, de poroto, quinoa y más tarde maíz. O sea, estamos hablando de un entorno que, a pesar de todas las dificultades geográficas, climáticas, hidrográficas que pueda tener, ha ofrecido un nicho importante para la existencia, la sobrevivencia humana. Aquí vemos en el mapa entonces este óvalo violeta, que es básicamente el Salar de Atacama, el punto norte es San Pedro de Atacama, lugar actualmente punto turístico importante, ¿no? Dentro de nuestro país.
Y al norte tenemos la ciudad de Calama, en el borde del río Loa. La línea azul indica el río Loa, que es un río extraordinario porque comienza en tierras altas, 4.000 metros de altura, y hace este recorrido y por donde va pasando va generando vida. Eh, Aquí también tenemos del otro lado, perdón, antes de irnos más allá, acá están estas localidades, Caspana, Chibuchiu, Chunchurí, entre otras, varias, que forman parte del Loa Medio y que culturalmente estuvieron unidas muy estrechamente con el Salar de Atacama o los poblados que habitaban el salar propiamente tal. Eh, Estos otros nombres, en cambio, estos topónimos de acá, Doncellas, Humahuaca, significan ya el noroeste de Argentina, es decir, traspasada la cordillera de los Andes. Y más allá, todo lo que es Salta, Jujuy, y más allá, lo que ya se empieza a ver verde, ¿no? Asombrosamente verde, son las tierras bajas del otro lado de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, donde vamos a ver por qué fue importante esa parte fértil de la zona. Eh, a la altura de Antofagasta, ¿no? Aquí faltó poner, corre el trópico de Capricornio. Y el Pacífico, que es importantísimo, ¿no? Para contemplar toda esta zona. Los topónimos del otro lado de la cordillera están indicados porque desde el punto de vista del material arqueológico referido a la parafernalia alucinógena, es decir, todo lo que era el instrumental para inhalar polvos por la nariz, tales como estas tabletas que ustedes están viendo aquí, dos estilos distintos, acá un tercer estilo, eh, fue compartido por por la población que habitaba todo este óvalo o semióvalo color ocre. Es decir, aquí hubo no solamente un parentesco lingüístico o un manejo lingüístico semejante, hablaban Kunza probablemente tanto de un lado como del otro, sino que además un compartir creencias y tener una cosmología muy semejante, eh, a la cual denominamos a toda esta área, la denominamos área circumpuneña, porque son todos es el clivaje del lado oriente y el clivaje del lado occidental de la puna de Atacama. Bueno, a partir del 300, 400 después de Cristo, más o menos, ya tenemos una población agroalfarera, fabrica cerámica en toda esta zona, y ya dedicada a cultivos de plantas comestibles. Y lo que vemos acá son los botellones típicos de la cerámica negra pulida atacameña, que presenta diversas formas y se puede observar, ¿no? Que esta dispersión indica que este tipo de cerámica tan característica y tan exclusiva de la zona atacameña estuvo de este lado de la cordillera como del otro lado. De la misma forma, la industria textil para la vestimenta humana, que era fabricada con fibra de camélido, es compartida en estilo. A la de izquierda tenemos una recreación del colega Agustín Llagostera, donde nos presenta a hombres y mujeres vestidos con un mismo tipo de túnica, tejido a telar de una sola pieza. Y un gorro característico, que este gorro es muy importante desde el punto de vista de fijar, marcar, establecer la identidad atacameña. Este tipo de gorro tan emblemático no existe ni al norte ni al sur
del área atacameña. Tampoco existe en el noroeste de Argentina. O sea, fue netamente atacameño. Y lo curioso o lo extraordinario es que eh, se mantuvo, vivió en uso por un milenio por lo menos, con obviamente que con diferentes cambios, hubo momentos en que fueron más decorados en otras circunstancias, otros siglos más tarde menos decorados, pero fundamentalmente su estructura compuesta de un tejido anillado arriba, que es esta parte donde estaba el casquete con esa decoración, y una segunda parte que es este anillo, que es en realidad es una trenza de totora, de fibra vegetal, envuelta en el pelaje de cintas con el pelo de camello. O sea, así de sofisticado, ¿no? La construcción del gorro identitario. Ahí tenemos una túnica arqueológica extraída de un cuerpo exhumado. El material que vamos a ver, textil, cerámico, de tabletas o de otros elementos del equipo para inhalar, eh, han sido excavados de cementerios prehispánicos de la zona. Muchos de ellos, o gran parte de ellos, registrados en detalle, registrados por Gustavo Lepage, que fue el arqueólogo autodidacta que en la zona empezó a descubrir estos hallazgos arqueológicos en los años 50. eh, y él no solamente excavó, sino que registró en sus notas de campo, y esas notas de campo son de máxima utilidad actualmente para los arqueólogos o los antropólogos, todo tipo de disciplinas afines que indagan por el pasado prehispánico en el área atacameña. Aquí vemos un detalle del patrón mortuorio. Se lo flectaba primero, se lo vestía de su ropa habitual y se lo acompañaba con un ajuar o con una ofrenda funeraria. Gracias a esas ofrendas es que nosotros conocemos la parafernalia alucinógena, porque tanto tabletas, como esta tableta que vemos aquí en una recreación, como el tubito para inhalar el polvo, vamos a ver un poquito más adelante qué polvo, fueron encontrados en contextos funerarios. Pero el equipo es muy amplio, muy variado y muy sofisticado. No todos los individuos tienen la misma cantidad de elementos de este instrumental. Hay algunos que tienen más, otros que tienen menos. Ahí surge una serie de preguntas de por qué unos más, otros menos. Pero en definitiva, estamos hablando de tableta para inhalar, tubo para inhalar, pilón, cucharita dosificadora, espátula, que sería esta de hueso, es una espátula que funciona también como cucharita, cajitas para contener los polvos, etcétera. ¿Qué es lo que se contenía o qué es lo que se molía? Bueno, un vegetal, la vaina, más propiamente tal, la semilla encontrada al interior de estas vainas, cuyo árbol es así de alto, puede alcanzar hasta 15 metros, y su nombre científico es Anadenantera colubrina, variedad Seville. Depende de cada país, en Argentina le llaman Seville, en Chile Vilca, en Perú Vilca o Wilca. Y lo interesante es anotar que aquí está San Pedro, ¿no? Este lunarcito blanco, y resulta que esta especie no se da en ninguna parte, la variedad Seville no se da en ninguna parte del norte de Chile, del norte grande de Chile, y por el contrario, sí se daba acá, en las tierras bajas, cuando mencioné que esa franja fértil, verde, ¿no? Del otro lado de la cordillera. De eso estamos hablando, y eso significa que
estas vainas o las semillas y las vainas fueron traídas desde esas distancias, de esas localidades. Em, la, mm, entonces, el morteritos como este tipo servían para moler, tostar, moler la semilla y luego eran depositadas en la cavidad de la tableta, se apoyaba sobre la mano la tableta y con el tubo se inhalaba. Este tipo de morteritos, perdón, de cajitas o ay, se me olvidó cómo se llama, eh, servía para contener, o sea, son cajitas contenedoras también. La variedad Seville tiene característicamente un compuesto químico que se llama bufotenina y que es el compuesto químico que genera alteraciones de conciencia y alucinaciones junto con la dimetiltriptamina. Ambos se han encontrado en los residuos que fueron encontrados y analizados en 63 tabletas de San Pedro de Atacama. Eso lo realizamos en una investigación Fondesit hace unos años atrás. Y con eso quedó absolutamente comprobado lo que ya habían planteado investigadores anteriormente respecto a que la tableta era parte del complejo alucinógeno. Pero nosotros no solamente encontramos bufotenina, estos dos compuestos químicos, sino que también nicotina, lo cual da cuenta de que el tabaco también era usado. Ahí tenemos dos tabletas lisas, hay decoradas, hay lisas, hay rectangulares, hay caladas como esta maravilla que tenemos a mano derecha, que esa llegó importada de el área Circuntiticaca, probablemente de Tiahuanaco. También tenemos tabletas de muy distinto estilo, tal como ven ahí ustedes acá. Este sería un estilo más local, de tallas volumétricas. Pero a estas alturas, entonces, yo creo que lo que hay que plantearse, y seguro que ustedes se lo han planteado ya también, ¿por qué el consumo de alucinógenos? ¿Por qué usaban toda esta parafernalia, todo este instrumental? ¿Con qué fin? ¿Con qué función? Bueno, aquí tenemos que abordar el tema de las creencias chamánicas como creencias religiosas de un amplio sector de las culturas andinas desde muy temprano, ya sea a través de inhalación, ¿no? Como sería en este caso de San Pedro de Atacama, inhalando polvo de Seville, en otras áreas de Perú, Bolivia, noroeste Argentina, pero básicamente Perú, se dio en cambio la libación, es decir, beber las infusiones hechas, no infusiones, sino que soluciones bien densas de San Pedro, ¿no? Del cactus San Pedro, pero ya sea con libación, tomando algún vegetal con contenido psicotrópico, con sustancia psicotrópica, o inhalando, como sería en este caso, lo que subyace es la idea de que el chamán o conocedor de las costumbres o la persona que mediante conocimiento muy profundo de las plantas locales y de su dosificación, ¿no? Y de su aplicación, eh, actuaba como oficiante del rito chamánico, en el cual el alucinógeno la sustancia psicotrópica ayudaba a esta figura que es el chamán, una figura mundialmente conocida, no es solamente propia de, de Europa y Asia, sino que también la conocemos acá. Se
entrara en trance, en un estado de conciencia alterada, con el fin de traspasar la dimensión de la realidad cotidiana y sentir su transformación, vivir, experimentar la transformación del chamán, en este caso, en nuestro caso andino o surandino, centro surandino, es la transformación fundamentalmente en felino. Por eso que tenemos estas imágenes aquí, ¿no? Que graficarían ese momento de la transformación que experimentaba el chamán. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin es el trance finalmente? Aquí tenemos, eso lo vamos a retomar, esa idea la vamos a retomar de inmediato. Acá tenemos ejemplos de la presencia de pellejos de puma, en este caso, ¿no? Para Atacama, no jaguar, como sería este pelaje, sino que un puma que fue parte de la fauna local, em, que se encontró así arqueológicamente sobre la cabeza de un individuo. O sea, era un capuchón utilizado para un rito, una ceremonia específica. O en este caso, otro capuchón que más que adaptarlo a la cabeza de la persona, del oficiante del rito, constituye la cabeza entera de un felino, me parece que joven, eh, y luego parte de la espalda de forma de colocárselo sobre la cabeza. Bueno, lo curioso es que también hay máscaras que intentan concebir la cara, o sea, trasponer o sobreponer sobre la cara de un individuo algo parecido a una máscara felínica. Y también tenemos tabletas, como esta, por ejemplo, donde aquí está la cabeza del individuo portador de una máscara encima de su cabeza. Bueno, este es un individuo que además tiene unas particularidades aquí porque tiene dos felinitos que apenas se notan, que lo acompañan. Es decir, es su alter ego, es el chamán y su otro yo. Bueno, respecto a si este tipo de ritos se llevó a cabo en la realidad, o sea, si tenían base real o es sencillamente parte de un mito que se retrata en estas tabletas, esta cuestión ya se la planteó Gustavo Lepage en sus excavaciones y en relación con una tumba específica o con más de una tumba específica, más de una tumba, pero en esta específicamente dice del cementerio Quitor 6, cosa extraña, 4 cuerpos sentados, unos al lado de los otros, los pies hasta la mandíbula inferior, eso significa que estaban flectados, ¿no? Fuertemente flectadas las rodillas, envueltos en un solo fardo y las 4 cabezas envueltas en un solo lienzo ubicadas al pie de los cuerpos. Cosa extraña es la tableta para rapé con 4 personajes ubicada con los 4 cuerpos. Es decir, los 4 fardos están sin su cabeza, las cabezas a un costado y con parte del ajuar, del acompañamiento funerario, figuraba precisamente esta tableta que también representa 4 personajes. El chamán como sacrificador lo tenemos en muchas tabletas, un buen número de tabletas, de formas más simplificadas, más abstractas y más naturalistas. Bueno, esta es la más naturalista, esta es una preciosura, es una belleza. Toda la parte tallada no son más de 6 centímetros, así que imagínense el nivel de detalle. Presenta con una mano la cabeza cortada y con la mano posterior lleva el hacha. Tiene otras particularidades, pero el tiempo ahora no da como para entrar en ellas. Si quieren, después podemos volver a algún detalle que les interese. Otra tableta con 2 sacrificadores. ¿Por qué digo sacrificador? Si se fijan en este es un rostro humano estilizado que cuelga, o sea, pende de su mano. En muchos casos, no solamente en tabletas, sino que también en tubos para inhalar, se observa esta máscara que se sobrepone al perfil del rostro humano, como los capuchones o la máscara de madera que vimos anteriormente. Sabemos que tiene una característica felínica porque tiene colmillos entrecruzados,
Y en esta coreografía de sacrificadores, porque en estos dos personajes así erguidos con hacha y cabeza cortada serían sacrificadores, tenemos una contraparte que son las víctimas, por lo menos según la interpretación que hago yo. Acá los individuos no están erguidos en dos piernas, no están vestidos como sacrificadores y tampoco llevan hacha y cabeza cortada, sino que sencillamente están arrodillados, se mantienen las manos en las rodillas. Y en muchos casos llevan este tipo de gorrito que pareciera ser un gorrito específico para el rito chamánico, que es una especie de boina con dos orejitas redondas, que en este caso lo más probable que podría ser interpretarlo como una alusión a las orejas del felino. Y otra tableta, esta es bellísima también, presenta a una víctima, según mi interpretación, arrodillada, o sea, en cuclillas, no arrodillada, en cuclillas, eh, tocando un instrumento musical y está flanqueada por dos personajes antropomorfos, porque están sentados como seres humanos, pero que tienen sobre su rostro algo como una máscara felínica. En suma, me quedan 3 minutitos. Vuelvo acá porque quería hacer notar que esta aplicación que ustedes ven acá de bloques, algunos más azules, otros más verdosos, otros más blanquecinos, por lo general son como incrustación, son bloques de mineral de cobre, en algunos casos claramente turquesa. Entonces, ¿qué hay detrás de todo este rito de provocar, promover un trance para un estado de conciencia alterado o trance para atravesar dimensiones? Es llegar a establecer contacto con los seres tutelares. Los seres tutelares de Atacama tienen que haber sido con toda seguridad, aunque no tenemos registros escritos para fijarlo con absoluta certeza, los volcanes, los cerros, las montañas y sobre todo aquellos que presentaban nieves eternas. Es decir, gran parte del año o todo el año se encontraban cubiertos de nieve. Em, esta imagen presenta la línea de volcanes, y no solamente volcanes, hay cerros, cerros mayores, cerros menores, hay volcanes activos, hay volcanes no activos, y sabemos por noticias o por relatos ya bastante más tardíos y no atacameños, sino que del mundo incaico, que las montañas significaban el lugar, dos cosas en el fondo, significan, y muy importantes en sí mismas, son el lugar a donde van los ancestros, donde van los muertos de esas comunidades, de esas sociedades, de las sociedades andinas en general, y por otra parte es el lugar de donde fluye el agua en cualquier aspecto, o sea, como río, como lluvia, como manantial, como agua subterránea, porque finalmente en un desierto como este era fundamental contar con el agua que era sine qua non para facilitar o reforzar la existencia humana. Y no solamente la existencia humana, sino que la fertilidad vegetal, la del ganado, es decir, todas esas fertilidades que son parte de la naturaleza, en buenas cuentas es la ofrenda, el deseo de establecer contacto con las deidades o con los seres tutelares,
era importantísimo para establecer el equilibrio entre lo natural, lo humano y lo sobrenatural, y con eso asegurar la vida en la Tierra. Bueno, creo que aquí puedo yo dejar de compartir. Todavía vemos tu presentación, Elena. ¿La ves todavía? Sí, Stop, entonces ya. Ok. ahora sí. Bueno, muy interesante todos estos datos que nos has entregado, Elena, sobre el pasado ahí en Atacama. Bueno, invitamos a los participantes a que nos puedan entregar preguntas a través del chat o también pueden abrir sus cámaras para poder verlos y tener una conversación más cercana. Sí, los invito a hacer las preguntas que quieran. Pues yo entiendo que todo esto es nuevo. Bueno, yo voy a abrir las preguntas para empezar. Aquí hay un usuario que dice, a ver, muy interesante, una persona, a ver si tendrá alguna consulta. Sí, podemos profundizar en en cualquier punto que les haya parecido raro, aunque todo es bastante raro, tengo que reconocerlo. Sí, sí. Respecto de los felinos, ¿qué tipo de felinos eran los que existieron en esa época allá en Atacama? Eh, Puma, Puma fundamentalmente, Ya. ¿no? El jaguar es el moteado, el jaguar es de tierras bajas, tierras cálidas, es decir, de la vertiente oriental de los Andes, y en la costa desértica, mejor dicho, vamos por orden. Jaguar allá, en las tierras bajas verdes, puma en las tierras altas de la cordillera, y luego en la franja costera, eh, todo lo que conocemos, o sea, lo que se conoce como gato de las pampas, que es un felino chiquito, eh, con características distintas, o sea, es una especie felina diferente, ¿no? También hay que mencionar al jacobita, al el Leopardus jacobita, que es un felino pequeño también y que se dio en el área atacameña fundamentalmente, y entre 2000, 2500 metros sobre el nivel del mar. O sea, tenía un nicho bastante específico. Pero yo creo que, considerando que tenemos tabletas que llegaron de diferentes partes, porque hay tabletas que fueron fabricadas siguiendo patrones ideológicos locales, ¿no? Pero también tenemos tabletas que llegaron del área de Titicaca, que llegaron del noroeste de Argentina, que se intercambiaban tabletas como objetos rituales. Entonces, en términos más generales, tenemos que pensar en Puma para nuestra área. No descartaría la posibilidad de que en tabletas eh, del área circuntiticaca estuviesen pensando también en jaguar, ¿no? Pero no es el caso de Atacama. A eso le iba a preguntar si había alguna evidencia de que el jaguar hubiese bajado hasta No, no. Bolivia. O sea, sí, las tierras Bolivia bajas de sí, Bolivia, sí, 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 sí. pero O Chile, sea, Perú no. no, 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 no. Es de otro hábitat. O sea, hay nichos bien consistentes, ¿no? Que no se pueden traspasar por razones climáticas, geográficas y de altitud también. O sea, el puma Claro. es de altura. En este caso es de altura. Un animal.
Tengo alto. muchas gracias, Elena. Tengo dos preguntas acá en el chat. Una es de Trinidad Sánchez, dice, todo muy interesante, nuevo, alucinante per se, sin drogas. Es como entre estas culturas el consumo de sustancias alucinógenas. Ah, es común entre estas culturas el consumo de sustancias alucinógenas. De ser así, ¿hay una evolución del consumo? Pensando concretamente en Atacama, es bien especial el caso de Atacama por dos razones. Se ha conservado por las condiciones de, de sequedad, ¿no? Del desierto, se ha conservado muchísimo material orgánico que no se conserva en otras latitudes. Entonces nosotros tenemos mucho más que mostrar, tenemos mucho más registrado. De hecho, tabletas son como 700 solamente en San Pedro. Y al mismo tiempo tenemos las... uy, perdón, se me fue la idea de la pregunta. ¿La puedes leer de nuevo? Si había una evolución en el Ah, consumo. evolucionar el consumo y algo más preguntó Arriba antes. decía si era común entre estas Ah, que culturas si el era común o no. consumo. Exacto. Y en el caso específico de San Pedro y del Salar de Atacama, es sorprendentemente frecuente encontrar en los ajuares funerarios algún elemento, no necesariamente tableta, puede ser un tubo, puede ser un morterito, puede ser una espátula, ¿no? Pero te vas a encontrar algo que aluda al uso de sustancias psicoactivas. Lo sorprendente sí es que nosotros hicimos una investigación de los ajuares, muchos ajuares funerarios de la zona, del cementerio de San Pedro, viendo si había una correlación entre eh, algún elemento del equipo alucinógeno y otros elementos que connotaran alguna jerarquía o algún lugar especial ocupado por ese individuo, ¿no? Sabemos que en tiempos prehispánicos toda la aparición de objetos de metal es un signo, es un elemento que denota estatus, jerarquía. No solamente eso, eh, también si un individuo es acompañado de cerámicas que no son locales, que las tuvo que conseguir desde lejos y traerlas, vía intercambio, ¿no? Intercambio siempre ritual. O si ese individuo está vestido con algún gorro que no sea el gorro atacameño, y eso también ocurre. Entonces, son todas variables que uno va considerando para establecer estatus. Y resulta que en la investigación, el resultado de la investigación final fue que efectivamente hay una correlación entre individuos que tienen instrumental más completo y además, paralelamente, tienen en sus ajuares este tipo de objetos. Cerámica foránea, gorros que no son locales, objetos de metal, eh, y otros que sería entrar mucho en detalle, pero eh, eso se ha podido establecer, que mientras más parafernalia tiene un individuo, eso significa que más conspicuo es o más especial. Mm. Pero al mismo tiempo, también llegamos a la conclusión, analizando esta enorme cantidad de ajuares, que más o menos un 16% de la población es la que encaja eh, en este rango, es decir, de alto estatus con instrumental alucinógeno importante. Y cuando digo importante, estoy pensando que había otro instrumento que no lo mencioné y ahora aprovecho de mencionarlo, que no es solamente inhalar el polvo
de este vegetal molido, de esta semilla molida por la nariz, sino que acompañar con libación probablemente de chicha local. La chicha local era la chicha de aloja, la de algarrobo, pero también era posible fermentar el chañar. Mm. Y por otro lado, acompañar todo esto con un enema. Y descubrimos, también en esta investigación, pudimos corroborar lo que habían planteado anteriormente otros colegas, s- en base al descubrimiento de unos tubitos de hueso muy delgados que presentan unas características específicas. eh, sur- o sea, viendo ese tipo de tubitos de hueso, colegas plantearon que quizás habrían servido como enemas. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar en un ajuar a un individuo de un cementerio que tenía eh, uno de estos tubitos. Lo hicimos analizar y se descubrió que en el interior había residuos de bufotenina, el compuesto químico del sedil. Pero el enema es un supositorio en buenas cuentas, es decir, no es un supositorio, sino que es un instrumento para aplicación anal. ¿Y por qué se manejaban estas distintas técnicas? Porque es mucho más rápido llegar a la mucosa del estómago para que se absorba el químico, ¿no? El psicotrópico. Entonces, cuando digo que hay individuos especiales, es aquellos individuos que no solamente tienen una tableta, un tubo o algún otro elemento del instrumental, sino que también contaban con enemas. Y detrás de todo eso hay una larguísima experimentación. O sea, no estamos hablando de un par de siglos, estamos hablando de milenios. Milenios porque en realidad llegar a descubrir que ese mecanismo, ¿no? Que tú puedes incorporar al organismo una sustancia con mayor rapidez y además entender en qué dosificación. Ojo, porque si se te pasaba la mano, o sea, eh, no podría correr riesgo el chamán o quien fuese, ¿no? Entonces, esas son, y respecto a la evolución, a la idea de evolución, em, hay cierta evolución porque cuando hacia 1004 y algo, no sabemos exactamente, ¿no? Aparece la invasión incaica del norte grande de Chile y llegan hasta San Pedro de Atacama. em, Ahí se implantan otros principios, otras directrices económicas muy diferentes a las locales y el área atacameña pasa a integrar parte del Tahuantinsuyo, es decir, del Imperio Incaico. Y ahí decaen muchísimo las costumbres locales, no por restricciones, tengo la impresión, no por restricciones de parte de los incas, sino que porque los ponen a trabajar a todos en labores que ya realizaban, como la extracción de minerales en la zona, pero a una escala muchísimo mayor. Entonces, es muy poco el tiempo que les va quedando para seguir fabricando su propia tradición de vestimenta o el mismo tipo negro pulido tan bello que tenían hacía un siglo atrás, ¿no? Es decir, esto también se refleja en las tabletas en que hay cambios en el estilo y se vuelven más simples los tallados. También volvemos a lo mismo, menos tiempo para desarrollar
manufacturas de ese tipo. Creo que con eso contesté la pregunta Trinidad. de Trinidad. Muchas gracias, Elena. Tenemos acá en el chat un comentario. Dice, no puedo hablar porque tengo una persona en clases virtuales al lado, pero me llamó mucho la, la atención, o no, la connotación que le entregaban a las montañas y volcanes. Era como de la vida y la muerte a la vez, el agua para la vida y el lugar de descanso. Me ¿Sí? acaba de hacer mucho sentido esa visión de vivir en el desierto. Sí, sí, sí. Exactamente. Y en todos los Andes es lo mismo. Mm, Porque más o menos desierto, bueno, el altiplano boliviano también es bastante desértico, depende muchísimo de la lluvia, ¿no? Eh, y en la costa también, o sea, es todo un área geográfica muy amplia donde se necesitaba un acopio estable de agua. Y, y esto mismo, o sea, lo que comenta es muy cierto, porque en realidad la cosmogonía se basa en esa idea, en que la vida, o sea, la vida biológica es un círculo infinito. Y desde donde nace la vida, después se llega a morir. O sea, es un perpetuum mobile, por así decirlo. mm. Muchas gracias, Elena. Eh, Respecto del consumo de las sustancias alucinógenas, esto me imagino que no es exclusivo de Atacama, digamos, en lo que es Claro, nuestro territorio chileno, ¿no? sí, sí, sí. Pero ahí se da con mayor énfasis. Te muteaste, Elena. Perdón, no es exclusivo para nada. Yo te diría que desde Chavín, en tierras altas de Perú Central, hasta la Patagonia. Mm, Ya ahora vamos sabiendo que los diaguitas también, ¿no? Tenían algún tipo de recurso, planta o lo que fuera, y que desarrollaron instrumental apropiado para consumir, ¿no? Consumir. Y detrás de todo esto no está presente el consumir por diversión o por sencillamente distracción, que es lo que nosotros, o por evasión, por así decirlo, ¿no? Que es lo que conocemos el criterio en el mundo occidental, sino que es un criterio muy, muy diferente. Eh, no es, eh, no es es una práctica muy compleja, es una práctica que exige conocimientos profundos, no solamente del manejo de los vegetales, de las plantas, sino que también del conocimiento del cuerpo humano, mm, los umbrales a los que se puede llegar, el manejar el trance. O sea, esto es realmente el chamanismo, como mencioné en su momento, es una necesidad humana, surgió como una necesidad humana. Y lo primero que se estudió fue en Eurasia, o sea, el chamanismo siberiano, donde tiene características particulares, con ahí la transformación, la transmutación del chamán en algún animal. No es un felino necesariamente, puede ser un oso, un ciervo. Bueno, pero acá, en cambio, la necesidad de consultar, o sea, tener una ventana por la cual transitar y hacer las consultas que requiera la comunidad porque hay una situación de sequía, por el contrario, porque hay una situación de que hay un volcán en erupción y se está produciendo un cataclismo completo o un terremoto o lo que sea, ¿no? O sencillamente observar señales de enfermedad en el ganado.
o que el cultivo se está pudriendo porque le entró un hongo, etcétera. O sea, frente a cualquier situación de crisis, era necesario entender, establecer contacto con las deidades, con los seres tutelares para obtener respuestas a las preguntas humanas, a los problemas humanos. Mm. Entonces, lo impactante sí es que en Atacama está muy, muy desarrollado todo lo que se llama complejo alucinógeno, que es el instrumental, te das cuenta, todo la acumulación de conocimiento relacionado con eso, y que en otras partes se da con otros recursos. Por ejemplo, el extremo norte de Chile, Arica, que pertenece a valles occidentales en términos arqueológicos, ¿no? Y ya di una charla sobre eso, que es otro mundo, dentro del mismo norte grande, pero es otro mundo. Allí las pocas tabletas que se encuentran, tabletas para inhalar, son importaciones que llegaron desde Atacama Mm. en tiempos bien específicos. Y lo que allá la lleva, por decirlo así, es la libación de chicha de maíz y de chicha de molle. Molle es local. Entonces, eh, es un sistema, un ritual que tiene otros elementos, pero probablemente a esa libación también se le agregaba algo más. Y de hecho, estamos sabiendo que se le agregaban varias cosas más. O en el área de Chavín, Chavín de Huántar, en tierras altas de Perú, está en grabados en la piedra de deidades locales. Deidades locales aparecen sosteniendo eh, pedazos de Cactus San Pedro. O sea, hay claras, claras señales de la imbricación, ¿no? Entre alucinógeno, psicotrópico y la posibilidad de establecer contacto con las deidades. Se me olvidaba decir que no todo, obviamente, es eh, eh, contactar a los seres tutelares para obtener respuesta a problemas humanos, sino que también es tarea del chamán la sanación. Y esa es otra tarea, otra gran tarea que le correspondía, la sanación de seres humanos. Mm. Bueno, harto hay en el tema, bueno, no, ya lo mencionaste, fueron muchos años, ¿no? En que desarrollaron esta Milenios. práctica y que les confirió, ¿cierto?, todo este conocimiento tan preciso, ¿verdad?, para poder Ujú. consumir, manejar umbrales, mezclas, los distintos Ujú. organismos, que me imagino no funcionaría igual en todas las personas. Exacto. Un tremendo desarrollo de esta práctica alucinógena. Bueno, parece que no hay más preguntas en el chat. Estoy mirando acá, ¿no? Si alguien tuviera otra consulta, estamos justo para una pregunta más. Ah, se me olvidaba una cosita respecto a la evolución que preguntó Trinidad. ¿Mm? Cuando llegan los españoles y descubren todos estos ritos, estas costumbres, las empiezan a llamar idolátricas, o sea que son culto a los ídolos y por lo tanto es culto al demonio. Y se ponen en marcha todas las campañas de extirpación de idolatrías. Y dentro de eso entonces ponen especial atención a este tipo de artefactos, este tipo de objetos, ¿no? Y descubren, según un documento del siglo XVII, en Atacama concretamente descubren a chamanes en acción, clandestinamente,
Y lo curioso es que el relato que hace el extirpador es que estaban usando tabletas, o sea, él no sabía lo que era una tableta, ni el uso que tuvo en tiempo prehispánico, pero ve y describe algo que es exactamente una tableta y dice que estaban en el río, cerca del río, agua, sobre una peña y que en la cavidad donde antes se ponía el polvito para inhalarlo, ahí estaban colocando cosas que le parecieron totalmente absurdas, como plumas de parina o flamenco y pigmentos minerales. Y aquí volvemos a la idea, a retomar la idea de el nexo entre complejo alucinógeno y mineral de cobre, porque el mineral de cobre fue por excelencia uno de los elementos que se ofrendaba a las deidades. Por eso es que en muchos sitios arqueológicos todavía encontramos, incluso bajo paneles de arte rupestre, encontramos al pie eh, mineral de cobre chancado, es decir, como quien dice, un molido de mineral de cobre esparcido. Entonces, esta noticia colonial, dicen, los descubrimos, les quitaron obviamente y los elementos de la ofrenda, les dieron latigazos, es decir, lo típico de la época, ¿no? El castigo por la idolatría. Entonces, pero lo interesante desde el punto de vista de la eh, sobrevivencia de esta práctica es que aun cuando ya se había dejado de inhalar, porque probablemente ya no existía el tráfico interregional, ¿no? Para obtener esta planta que venía del otro lado de la cordillera, lo que sí persistía era el soporte, y el soporte era igualmente valioso. Mm, claro. Tenía su uso simbólico, ¿no? Claro, Hay claro que que sí, claro que sí. ver. Bueno, muchas gracias, Elena, por esta Nada, charla, por compartir tus conocimientos tan fascinantes, ¿cierto? Respecto de esta cultura y, bueno, de alguien de primera mano que lo ha investigado también, ¿no? Creo que eso es muy valioso. Damos las gracias a Paula por la interpretación. Comentarles también a nuestros participantes que la charla va a quedar subida probablemente la próxima semana ya en el canal de YouTube del museo para que la puedan revisar y la puedan compartir con otras personas que les interese y les apasione el tema de la arqueología y de Atacama. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Nos vemos en una próxima actividad. Los dejamos invitados a seguirnos en las redes sociales del museo, donde estamos normalmente comunicando nuestra programación. Muy buenas tardes. gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, chao.